En solo 5 semanas, el gobierno de Estados Unidos ejecutó algo que parecía imposible. 1. 133 arrestos en los 50 estados, en todas las ciudades importantes, al mismo tiempo. Este operativo tuvo un nombre que todavía causa escalofríos en el mundo criminal. Project Shadowfire, la mayor operación contra pandillas en toda la historia del país. Y hoy voy a revelarte exactamente cómo lo hicieron. Pero antes de empezar, respóndeme esto en los comentarios. ¿Crees que un operativo coordinado en todo el país realmente puede frenar a organizaciones que operan como imperios criminales internacionales? Quédate hasta el final. Vas a entender por qué este operativo cambió para siempre la forma en que Estados Unidos combate el crimen organizado. Están en todas partes y lo más aterrador es que la mayoría de la gente ni siquiera lo sabe. Estas organizaciones criminales no necesitan esconderse en túneles ni en cuevas. Caminan entre nosotros, se mezclan con la vida cotidiana, se camuflan en barrios donde cualquiera pensaría que reina la tranquilidad. En cada ciudad, en cada estado, en cada zona donde hay vulnerabilidad, pobreza o rutas de transporte, ahí están ellos, infiltrándose como una sombra silenciosa. No disparan para anunciarse. No gritan, no hacen ruido innecesario. Su poder está en la discreción, en los tentáculos invisibles que extienden desde la costa oeste hasta el extremo sur del continente. Porque esto no es una guerra por un pedazo de calle, no son pandillas locales, como muchos creen. Son corporaciones criminales transnacionales, estructuras con jerarquías, contabilidad, logística, reclutamiento y conexiones internacionales. M está 13, Barrio 18 y los sureños no operan como grupos improvisados. Funcionan como empresas del crimen con departamentos especializados, desde sicarios hasta cobradores, transportistas, enlaces financieros y operadores digitales. A través de estas redes, sus órdenes viajan desde Los Ángeles hasta El Salvador, Honduras, Guatemala y otros países en cuestión de segundos. Y detrás de muchos de ellos, están los carteles mexicanos, que le suministran droga, armas y recursos a cambio de control territorial y distribución. Este ecosistema criminal controla actividades que destruyen comunidades enteras, desde el tráfico de metanfetamina, heroína y fentanilo, que inunda las calles de Estados Unidos, hasta redes de tráfico humano, que explotan a migrantes desesperados, obligándolos a cruzar desiertos o pagar rescates imposibles. También manejan rutas de explotación sexual donde mujeres y adolescentes son tratadas como mercancía, así como secuestros, extorsiones, asesinatos y cobros de piso que generan terror, pero también obediencia. En muchas ciudades, estas células han sustituido al miedo por costumbre. La gente vive rodeada de violencia sin siquiera darse cuenta de quién realmente está moviendo los hilos. Y aquí surge la pregunta que define toda esta historia. ¿Cómo se combate una red criminal que opera en cientos de ciudades al mismo tiempo, con conexiones internacionales y una estructura que se regenera cada vez que pierde a un miembro? La respuesta no era simple, pero llegó en 2024, con un plan que jamás se había intentado a esta escala. Un plan que no solo buscaba arrestar criminales, sino desarticular por completo el sistema que los mantenía vivos. Un plan que cambiaría las reglas del juego para siempre. Todo comenzó lejos de los reflectores, en oficinas discretas, donde trabajaban los agentes de Homeland Security Investigations, HSI, la fuerza élite encargada de desmantelar crimen transnacional dentro de ICE. No fue un plan improvisado,
ni una reacción apresurada. Fue el resultado de meses, incluso años de trabajo silencioso. En ese tiempo, los agentes construyeron un mapa detallado del enemigo. Nombres, números, rutas, transacciones, jerarquías y movimientos. Cada pieza se obtenía con extremo cuidado, porque cualquier paso en falso podía alertar a las pandillas y echar a perder toda la operación. El proceso parecía interminable. Un agente de vigilancia seguía a un miembro de una célula en San Diego, mientras otro en Miami intervenía llamadas utilizando lenguaje en clave. Informantes infiltrados arriesgaban su vida para obtener detalles que no estaban en ningún archivo digital. Analistas examinaban información proveniente de El Salvador, Guatemala, México y Honduras, cruzando datos con agencias internacionales. Y poco a poco, como un rompecabezas de miles de piezas, empezaron a ver el panorama completo. Una red criminal que respiraba como un solo organismo. Cada ciudad era un pulmón, cada célula un latido. Sin embargo, surgió el mayor obstáculo: la sincronización criminal. Si arrestaban a un miembro en Los Ángeles, su socio en Chicago apagaba el teléfono, desaparecía y cerraba la operación. Si desmantelaban un punto en Nueva York, otra célula en Houston cambiaba de rutas o incluso de estado. Era como pelear contra una hidra. Cortar una cabeza no debilitaba al monstruo, lo fortalecía. El crimen organizado había aprendido a adaptarse más rápido que las fuerzas del orden, y los agentes lo sabían. No podían seguir jugando al gato y al ratón. Por eso, la decisión final fue tan audaz como necesaria: golpear a todos al mismo tiempo. Nada de advertencias, nada de movimientos aislados, nada que pudiera filtrarse. Un solo golpe masivo, coordinado, monumental. Una operación donde, por primera vez, cada arresto reforzaría al siguiente, y no al contrario. Así nació Project Shadowfire, una ofensiva estratégica que cambiaría la historia del combate al crimen transnacional en Estados Unidos. Cada uno de los 133 objetivos fue marcado con una precisión quirúrgica. No había improvisación, no había dudas. Equipos especiales revisaron domicilios durante semanas, estudiaron patrones de movimiento, rutas de escape, horarios de entrada y salida. Mientras tanto, unidades tácticas recibían asignaciones específicas: quién derribaba la puerta, quién controlaba el perímetro, quién manejaba a los informantes, quién aseguraba evidencia. El país, sin que nadie lo supiera, estaba a punto de convertirse en un gigantesco operativo sincronizado. El amanecer de la primera semana fue el momento clave. A las 5 a.m., mientras millones de personas dormían, Estados Unidos entero se transformó en un terreno de asalto. Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Houston, Dallas, Phoenix, Miami, Atlanta, San Antonio. Todas estas ciudades estaban conectadas por una sola orden que definía el éxito del operativo. Cuando uno se mueva, se mueven todos. Y esa orden cayó como un rayo. Equipos HSI, policías locales, SWAT y grupos especiales entraron en acción al mismo tiempo, en decenas de direcciones simultáneas. Las puertas cayeron, los objetivos fueron inmovilizados y las comunicaciones criminales quedaron paralizadas en cuestión de minutos. El impacto fue inmediato. En las primeras horas se aseguraron armas largas, rifles automáticos, pistolas modificadas, dinero en efectivo y kilos de metanfetamina, heroína y fentanilo listos para distribución.
Se capturaron líderes de MS3 y Barrio 18, operadores de rutas, administradores financieros y distribuidores regionales. Solo el día 1, más de 200 arrestos ya habían reconfigurado el panorama criminal en varias ciudades. Y lejos de terminar ahí, el operativo siguió avanzando con una fuerza implacable. Semana tras semana, las capturas continuaron. La presión no disminuyó ni un segundo. Las células criminales, acostumbradas a adaptarse rápidamente, esta vez no pudieron reorganizarse. Cada vez que intentaban mover a un miembro, ya estaba arrestado. Cada vez que buscaban refugio, el lugar estaba intervenido. Para la tercera semana, había territorios completos sin mando criminal. Y aquí es donde surge una reflexión inevitable. ¿Te imaginas el caos interno en una pandilla cuando 133 de sus miembros desaparecen en cuestión de días, dejando vacíos de poder, traiciones y miedo en cada rincón de su estructura? Project Shadowfire no solo fue droga y armas, también reveló la cara más oscura del crimen organizado: tráfico humano, migrantes abandonados en el desierto, personas retenidas para pedir rescate, camiones repletos de víctimas, familias separadas. HSI rescató docenas de personas, incluyendo niños. Explotación sexual, mujeres y menores forzados a prostitución, cadenas completas de explotación desmanteladas. Transportistas, reclutadores y coordinadores arrestados. Los agentes encontraron casas usadas para retener víctimas bajo amenazas y violencia psicológica. Y aquí va otra pregunta incómoda. ¿Cuántas víctimas seguirían desaparecidas si este operativo no hubiese existido? Las evidencias revelaron algo contundente. Las pandillas no son independientes. Son la red de distribución de los carteles mexicanos en territorio estadounidense. Interceptaciones telefónicas mostraron órdenes de envíos, negociaciones de kilos, códigos para referirse a drogas, instrucciones de entrega, conexiones directas con operadores de cárteles. Entre los arrestados, shot callers, distribuidores regionales, enlaces con cárteles, coordinadores financieros, encargados de rutas interestatales. Los cargos incluyen conspiración para distribuir drogas, tráfico humano, explotación sexual, RICO, ley contra organizaciones criminales, 10, 20 o hasta cadena perpetua en cárcel federal. El golpe fue tan grande que en muchos lugares el crimen violento bajó inmediatamente. Project Shadowfire no acabó con las pandillas. Ningún operativo puede hacerlo completamente. Pero sí rompió su coordinación nacional, quebró rutas, destruyó jerarquías y sembró miedo dentro de sus estructuras. Y lo más importante, por semanas enteras, comunidades enteras respiraron un poco más tranquilas. Ahora dime tú, ¿crees que Estados Unidos debería repetir operativos masivos como este? ¿O que todo debería quedarse en manos de policías locales?